están? Estamos listos al día, como siempre. Obviamente entramos un poquito más tarde, hay información de interés en nuestro país, esto que está pasando, esta organización y todo lo que se está dando a propósito de este próximo referéndum consultivo el 3 de diciembre, distintos movimientos sumándose a todo este tema que tiene que ver con identidad y sentido de pertenencia. Buenas tardes, señor Roger Villegas, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Jocelyn Correa, ya estamos conectados, como siempre. Acabo de iniciar la transmisión en TikTok, Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S. Y bueno, como siempre tenemos temas variados. Ayer estuvimos hablando sobre la fama en el deporte y hoy estamos hablando de un tema quizás muy distinto, pero así se trata este podcast, su opinión, su visión es importante para nosotros. Estamos hablando de la dicotomía de una espera. Eso tiene que ver con este tema de la donación de órganos. Así es, bueno, un tema que obviamente un tema complejo en el que hay que analizar muchísimas cosas y para eso nos acompañan dos valiosos puntos de vista porque tienen que ver mucho con el entorno, con el tema psicológico, obviamente, no solo de la persona que decide donar, de los familiares, cómo aceptan esa situación, cómo se acepta incluso el otro punto de vista de esa persona que está esperando, obviamente, un órgano. Dicen que una sola persona puede salvar muchísimas vidas, he leído hasta 50, bueno, dependiendo, ¿no? Ya lo vamos a analizar en este espacio y hay otros que lo ven así, como ese acto de amor, de solidaridad, como esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de pensar más allá de nuestro ser y de ver qué podemos hacer por el mundo cuando ya no haya nada más que hacer por nosotros. Sí, quizás uno piensa en ese momento en el tema de la solidaridad, pero esto va mucho más allá de una solidaridad, es una empatía, es complejo, claro. Es un acto de amor y bueno, de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Pero como siempre, se ha preparado un material interesante de este tema. Así es, se ha preparado un material que ustedes van a ver de inmediato y que obviamente vamos a subir luego también a través de nuestras redes sociales. Adelante. Donar órganos es uno de los actos más nobles y sublimes que una persona puede realizar en la vida. Según la Organización Panamericana de Salud, OPS, un trasplante es la oportunidad de dar vida, retirando un órgano de una persona y colocándolo en otra cuyo órgano ya no funciona correctamente. Para donar no hay requisitos especiales, excepto no tener afecciones como enfermedades cardíacas, diabetes o cáncer. Cualquier persona, sin importar su edad o raza, puede donar un órgano. Si alguien menor de 18 años quiere hacerlo, solo necesita el permiso de sus padres representantes. El trasplante de órganos, tejidos y células ha salvado vidas y mejorado su calidad en todo el mundo. A pesar del aumento de la donación de órganos en los últimos años, la oferta sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda. Sin embargo, personas de buena voluntad luchan con crear conciencia al respecto. Cada 14 de octubre celebramos el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Un pequeño gesto puede tener un impacto inmenso. Únete a la noble causa de la donación de órganos. Donar salva vidas. Hagámoslo. Bueno, ahí veíamos este tema, obviamente cambia dependiendo del país de donde lo miremos, pero sigue siendo un tema bastante complejo que involucra muchísimas cosas, que involucra no solo el deseo de esa persona, también que piensen sus familiares acerca de esto, cómo esa persona puede manejar esto, esa persona que decide donar particularmente, y cómo es el proceso de quien espera, ¿no? Porque a veces son listas muy largas, dependiendo además de la complejidad de ese órgano. Creo que el próximo 14 de octubre, de hecho, se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, exacto. El pasado 14 de octubre se celebra este Día Mundial y más allá de fechas es una situación que sucede con la frecuencia con la que ustedes no se imaginan. Bueno, y como siempre decimos, nosotros no estamos solos y tenemos unos invitados de lujo para hablar de este tema porque evidentemente queremos conocer de la propia persona, de cómo se trata o cómo se vive esta experiencia y por eso tenemos a los siguientes invitados. Tenemos a Yamilet Moreno, donante, y también tenemos a Gabriel Márquez, psicólogo. Bienvenidos ambos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al día con este tema que ya decimos complejo, pero que cada uno de ustedes tiene un punto de vista de dónde mirarlo e interesante escucharlos en esta hora de programa. ¿Cómo estás, Bienvenido. Yamilet? Buenas, muchas gracias por invitarme. Y bueno, estoy muy bien y... Un poquito nervioso. Era la primera vez. No se preocupe, una conversa relajada. Claro. Mientras Yamilet allí recupera fuerzas. Para contarnos su experiencia. Sí, exacto. Una experiencia además que seguramente puede ayudar a muchas personas que estén viendo de repente este programa. Gabriel Márquez, psicólogo. El tema de la psicología en estos aspectos, ¿no? En estos temas que son, bueno, tan complejos y que involucran también muchas cosas.
Feliz tarde, gracias por la invitación. No, y gracias a sí, ti por un acompañarnos. factor indispensable, algo por lo que pasan también las personas que van a ser donantes, siempre justo previo al proceso, las recomendaciones siempre es que asistan a consulta psicológica, hay un proceso de preparación que creo que lo vamos a ir hablando durante la conversación de hoy y es importantísimo. ¿Cómo sería? Incluso podemos conversar, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso Claro. de Bueno, yo no estuve preparación? preparada psicológicamente, Ok. ¿no? ¿Cómo importante. fue, Yamile? Cuéntanos. Sí, no, lo que pasa es que fue mi hermano y nada. Ok. Mucho sentimiento, claro. Comprendemos. Mi hermano, bueno, empezó a padecer de los riñones. Hizo un llamado para ver quién le podía donar. Pues el médico dijo, si no es trasplantado, se va a morir. Yo viendo la situación dije, yo me ofrezco, pues. Pero Entiendo. no fui preparada psicológicamente, ¿verdad? Gabriel, ¿cómo es Claro. este proceso de preparación? Que bueno, Yamile en su caso de repente no recibió, pero ¿cómo ha sido este acompañamiento? ¿Has tenido ese contacto directo con historias relacionadas con estos temas? ¿Cómo son? Además, cada historia es completamente distinta, cada persona Así es es. completamente distinta y cada situación es compleja también. Sí, algo, bueno, felicitaciones también, porque creo que fue Un acto de amor, sí, un claro. acto de amor indispensablemente, pero algo que mencionabas hace un momento de cuántas veces podía alguien donar un órgano, bueno, no es un órgano, dependiendo un poco, o sea, las donaciones entre vivos, las tres más frecuentes puede ser por médula, ¿ok? También hígado y riñón, y estamos hablando de que a nivel medular y a nivel de hígado se restablecen, pero a nivel de riñón no. La persona que dona ya no va a poder recuperar el riñón que donó. Entonces es un proceso primero de tomar la decisión bastante fuerte, porque es desprenderte de algo que te hace vivir en la manera en la que vives para pasar a vivir de una manera completamente diferente. Y sin duda es un acto fundamentalmente de amor que puedes hacer por un familiar, por una pareja, por la persona por la que hayas tomado la decisión de donar esto. Aparte de que es un acto de amor, también representa de alguna manera otra vez como un equilibrio de la situación que está viviendo la familia, ¿ok? Cuando tenemos un familiar enfermo que requiere, o sea, que llega al punto en el que ya la diálisis no es suficiente, en el que ya por todo lo que está viviendo la persona ha sufrido un montón y la persona requiere el órgano, entonces la persona, como bien lo estaban diciendo, puede durar años en lista de espera, ¿ok? Y esa espera representa también una esperanza, pero también algo relacionado con la muerte. Estás esperando también que alguien quizás fallezca para poder obtener el órgano que pueda salvar a tu familiar o tomar la decisión de ser tú quien dé o quien done el órgano. Por eso decimos que es una dicotomía, o sea, está esa Sí. persona que está en la espera y suena así, de una persona que bueno, que ya definitivamente no tenga o no haya más que hacer por esa persona y esa persona ya destinado a donar sus órganos y está la situación de esa persona que está a punto de perder la vida. Es como, Claro. son situaciones complicadas, pero son situaciones que cada quien vive obviamente desde su punto de vista y a su manera. Exacto. Sí, de hecho fue así, o sea, a mi hermano lo pusieron en lista de espera y yo le dije, no vamos a esperar, vamos a hacer todos los exámenes por adelantado, o sea, de hecho nos adelantamos a todo, pues. Ok. Hicimos todo previo y sí fue compatible 100% y fue... Y en este caso, ¿qué requisitos evidentemente necesita esa persona cuando va a donar la este prueba órgano? de sangre que sea compatible. En con este el caso ustedes familiar, son pues. hermanos y evidentemente allí... Y la No, única compatible el fui grupo yo. de sangre también, Sí, depende. correctísimo. Porque la única compatible fui yo porque mi otro hermano no, O sea, porque no era sí, compatible. exacto, a pesar de que son hermanos, no juró... No siempre tienes No el mismo grupo de siempre. sangre. Y de Ok. hecho yo 100% y siempre, o sea, yo sí me preparé psicológicamente. Yo decía, yo sí puedo, yo sí voy a hacer el 100% compatible, pues. Así es, Yamile. Preguntaría eso, ¿qué pensabas? Uno generalmente cuando afronta ciertas situaciones, uno va a veces como automático y uno no se para como en detalles y después quizás al pasar del tiempo, ¿hace cuánto fue? 9 años. Hace 9 años. 10 años, perdón. Hace 10 años. de la donación. En ese momento, ¿qué pensabas? O sea, Salvar a mi hermano. únicamente eso. O sea, no pensaste en ninguna otra cosa, en tu salud, en nada, absolutamente en nada. Ni Fue en mis una- hijos, ni nada. Pensaba salvar la vida de mi hermano. ¿Qué decía tu familia? Tus hijos, por ejemplo. Sí, más bien me decía, mamá, ¿estás segura? Sí. Sí, estoy segura. Pero ya hablaste con otras personas. Todo está hablado, yo voy a darle la vida a mi hermano. Decía que tú sí te preparaste psicológicamente. ¿A qué te Sí. refieres en ese caso? En ese caso, o sea, yo sí puedo, yo sí le voy a dar la vida a mi hermano. O sea, fue una él va a preparación vivir, individual. Exacto. Él va a vivir
y yo voy a estar bien, vamos a estar bien. Hasta yo le decía, vas a estar bien, esto te va a dar larga vida y vamos adelante. ¿Y qué sucedió? Bueno, después de 9 años, su riñón comenzó a fallar por cuestión de... El mismo que había sido trasplantado. Sí, el mío, pues. Ok. Le falló y bueno, lamentándolo mucho, Falleció. falleció. Lo lamento mucho. Eso. Gabriel, bueno, el acto que hiciste por él, o sea, eso queda allí y le diste o le otorgaste Claro. Años de vida. años de vida sí, que pudo sí. compartir con su familia y es un acto así, un acto de amor. Gabriel, si bien analizas el tema psicológico, en este proceso, de repente hay personas que no tienen la fuerza que tiene Yamile No, para y nada. de repente dicen que sí y hay un momento en el que les da miedo y dicen, ya va, o sea, ¿qué hago en ese? Ya tomé la decisión, ¿cómo hago en no retroceder? Porque pasa eso, de repente es un familiar y uno piensa en salvarle la vida, una mamá, un hermano, un papá. Pero esa persona puede desarrollar alguna especie de miedo, o sea, ¿cómo trabaja el tema de la mente Sí, lo allí? hace. Sí, es que, y el tema del miedo es que, bueno, las recomendaciones siempre es que las personas cuando vayan a pasar por este proceso de donación puedan participar en un proceso, claro, es una recomendación clínica, puedan participar en un proceso psicológico en conjunto. Alguien que está dando vida, que está dando el órgano y alguien que pueda recibirlo, porque el sentirse preparado mentalmente, tanto para donar como para recibir, va a llevar a una mejor recepción del cuerpo de este nuevo órgano. ¿Ok? Esos son Influye estudios. mucho. Sí, sí. Y si nos vamos quizás un poco más hacia qué recomendaciones como tal específicamente, cuáles serían quizás esa, evidentemente esa orientación que le das tanto a los que reciben como a los que están por hacer esa donación. Claro, primero habría que verlo caso a caso, que era lo que Ok, decíamos, de qué específico. significa para la persona donar un órgano, Claro. qué significa para la persona recibirlo de un familiar y recibirlo de este familiar, porque también es un compromiso de yo estoy recibiendo tu órgano y debo cuidarlo, o yo estoy sacrificando muchas cosas en mi vida para darte vida a ti. Entonces va a depender del valor que tenga para cada uno de los miembros de la familia, el qué es darlo, qué es recibirlo. Y parte de lo que uno trabajaría allí en consulta es justamente tanto el significado que puede tener para estas personas lo que están haciendo, como lo que ven a futuro de cómo ves tu vida sin el órgano que estás donando o cómo ves tu vida ahora que estás recibiendo un órgano y lo que hablaba hace un momento del cómo se estabiliza de cierta forma las familias porque mientras estás en el proceso de espera, estás en diálisis, estás pasando por un montón de cosas que complican la dinámica de la familia y que está la esperanza de que al recibir el órgano pues las cosas van a mejorar mucho y van a mejorar por años al menos, ¿no? No, y yo creo que debe influir mucho, ojo, esto es una opinión muy tercera y ajena completamente a esta situación, pero debe influir mucho el tema de de si lo estoy aceptando y lo estoy aceptando para mí o lo estoy aceptando entendiendo que bueno, que es de alguien más y quizás el cuerpo no lo asimile de la misma manera. Mira, creo que nos toca hacer una pausa, Sí. ¿verdad? Nos toca hacer una Pedro, pausa. nos toca hacer una pausa. Sí. Nos vamos a una pausa, seguimos conversando al regreso con Yamilet Moreno, donante, además contándonos su historia, un acto de amor, porque así justamente es eso que hizo con su hermano, esa donación que hizo con su hermano de su riñón. Y Gabriel Márquez, psicólogo, hablándonos desde este punto de vista. Que Su comentario, su opinión, lo estaremos recibiendo por acá por Roger Villegas TV en TikTok y Jocelyn Correa con doble S en Instagram. Ya regresamos con más de Al Día. Ajá, continuamos con mucho más de Al Día. Estamos hablando sobre la dicotomía de una espera, el tema de la donación de órganos. Tenemos a Yamilet Moreno, donante, y a Gabriel Márquez, psicólogo. Tenemos algunos mensajes ya que nos llegan a través de las redes sociales. Jocelyn Correa con doble S y Roger Villegas TV en TikTok. Jocelyn. ¿Qué tienes por ahí? así es, mira, tenemos bastantes mensajitos que nos han llegado desde el bloque anterior porque hemos escuchado el testimonio de Yamilet y obviamente hemos escuchado la mirada del psicólogo Gabriel Márquez, que además agradecemos muchísimo que nos acompañe en este momento porque es justamente eso lo que hay que analizar también en el entorno. Mira, nos dice por acá Emerix Urbanija, ¿qué características terapéuticas, tiene que cumplir un donante voluntario ante los efectos secundarios por los que pasa este donante?
Bueno, las personas, ya es una pregunta médica más que Claro, más psicológica, pero que puedo especializada. responder desde lo Desde que yo su punto de conozco y vista. quizás también nos puedas aportar algo. Pero suelen hacerse exámenes de compatibilidad y siempre se hacen evaluaciones previas a la operación. En toda operación siempre se te evalúa que cardiológicamente puedas soportar la operación, se te evalúan algunas características para que una vez que hayas donado un órgano tu cuerpo pueda seguir funcionando, es decir, cómo están funcionando en el caso del riñón, cómo están funcionando ambos órganos y demás, ¿no? Pero bueno, ya es una pregunta médica que se nos saldría un poquito de... Sí, aquí me preguntan, DJ César dice, pregúntale a dónde se pueden dirigir a escuchar para más información. Creo que es una pregunta muy abierta, ¿no? Sí. Eh, Mira, una recomendación que podría dar yo es las redes de la Organización Panamericana de la Salud siempre están tocando estos temas. Siempre hay campañas de sensibilización que se mencionan cosas sobre lo que es la donación de órganos, sobre incluso desde los aspectos psicológicos hay guías que nos han publicado para nosotros hacer acompañamiento terapéutico de los pacientes y demás. Entonces es bien interesante. Una recomendación de lo que yo conozco, puedes decirnos también de tu experiencia. Mira, yo fui donante en el clínico, ¿verdad? Ahí fue la donación. Ahí también hay consejeros, pues. ¿Pudieses acercarte un poquito más al micrófono, Yamile, por favor? Allí podrían de darle mucha información. En el clínico, en el Hospital Clínico Universitario. Exacto. Y en el hospital militar también. hay servicios allí. Sí. De hecho, creo que están haciendo ya trasplante ahí de nuevo en el hospital militar. Mira, por acá nos llega otro mensajito. El tratamiento psicológico no solo tiene que ser para el donante, sino para el entorno que lo rodea. A eso vamos, ¿no? Ese entorno, en esas historias que he tenido la oportunidad de conocer, de acompañar, si se quiere, ¿cómo has visto ese entorno? O sea, ¿qué Sí. manifiesta esa persona, tanto de un lado como del otro, en cuanto a su entorno familiar? Sí, porque es lo bastante decía complejo. incluso de cierta forma de que cuando hay una persona enferma en casa, no solamente es esa individualidad, sino que afecta evidentemente a toda la familia, a todo el entorno. Sí, hace un momento hablé sobre lo que era para el donante como para la persona que está recibiendo el órgano. Pero ciertamente cuando se habla de adherencia al tratamiento, cuando se habla, hay un protocolo sobre el cómo dar malas noticias y eso tiene que ver incluso con el cómo prepararse ante situaciones difíciles. Se intenta involucrar a todos los miembros que están, valga la redundancia, que están involucrados en el proceso, ¿ok? Tanto la familia como incluso en algunos casos quienes van a ser los cuidadores, si va a ir alguien, algún enfermero que ya esté destinado, que vaya a atender a la persona. Luego el proceso, todo esto es súper importante. Si la persona tiene hijos, más allá de también la expectativa de lo que representa para la persona la donación del órgano y cómo va a ser su vida después de donar o después de recibir un órgano, también es cómo va a cambiar esto, la dinámica familiar. Hace un momento mencioné el hecho de la dinámica familiar de cuando hay alguien enfermo es complicada. Y se ve la operación como una esperanza de salir de toda esta situación. Puedes compartirnos también tu experiencia en base a esto, pero muchas veces esto se ve con un alivio posterior a la operación y entonces se empieza a trabajar terapéuticamente el prepararse para este alivio. Sí, bueno, yo no quise escuchar a nadie, de verdad no lo quise Ok. escuchar porque me iba a arrepentir, pues, de donar. A mi mamá, bueno, era la única que sí le decíamos todos los procesos que teníamos que tener y que tuviera más cuidado con mi hermano que conmigo, pues. Porque yo siempre estuve en mi mente de que yo soy 100% sana. Él sí Usted tenía- fue muy fuerte en ese momento. Sí. Usted dijo, ¿es esto o es...? Y es eso. Claro. Y mi hermano sí tenía que tener más cuidado, pues. O sea, de todo sí, el cuidado siempre fue para él. Para mí no. No, es que yo creo que también ese sentimiento que usted tiene, y digo porque, por ejemplo, en mi caso mi mamá falleció de cáncer y uno dice, bueno, hice todo, dejé todo, pero en este caso es irse mucho más allá, o sea, dejó todo, incluso dio un claro. órgano para salvar la vida de su hermano. Sí. Y es un gesto de valentía, además, lo hemos dicho que es de humano, pero también es de valentía también. Claro. Y yo aconsejé a mucha gente en el mismo hospital, pues que habían en la espera, y yo le decía, pero díganle a un familiar que le donen y todo, pero No todo el casi mundo se atreve. No hubo muchas personas que se atrevieron. a Ojo, eso. y hay muchas Es personas que de respetable. repente nos están viendo, exacto, y dicen, ajá, es que es complejo, es que no es juzgable incluso una persona Claro, que diga, exacto, que mira, diga que no no, lo voy a claro. hacer. O sea, tengo un chamo pequeño, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es? ¿Cómo fue tu calidad? O sea, ¿cómo ha sido tu vida luego de esto? Porque a muchas Normal. personas les da miedo luego No, de eso no, y dices, no. ay, yo voy a quedar así, asado, no sé qué. Lo único que sí no fue normal en mí es la cicatriz, pues ahí sí estoy acomplejada un poquito. Con la cicatriz. Bueno, pero
Eso Y- también se trabaja, ¿verdad? A nivel Sí, sí, psicológico claro. Sí, puede ser. pero si me permites, también el tema no es nada más la cicatriz física, sino también emocional que deja tanto claro. para usted como para la persona que lo recibió incluso, como No, para para la mí familia y fue demás. demasiado, o sea, una emoción de que le di la vida a mi hermano, pues. Le pregunto con todo respeto, ¿lo volvería a hacer si Sí. tuviera la oportunidad? Sí. Y eso es lo importante y lo rescatable de estas situaciones. Las Y personas si que pudiera han... donar otro órgano, lo donaría. Hay un estudio también, o sea, les he mencionado estudios allí, hay varios hechos, tanto en Francia como en Argentina, sobre las donaciones de órganos que están bastante interesantes, se los podría compartir incluso Claro. si gustan, donde habla de lo que significa para la persona que dona un órgano, el cómo se siente mejor consigo mismo. No lo hacen por eso. Evidentemente, no lo hacen por eso, lo hacen por el hecho de dar vida, pero de alguna manera también les reconforta el hecho de saber que ellos fueron o están siendo capaces de ayudar a alguien y de salvarle la vida a alguien. Miren, tenemos testimonios. Ajá. Tenemos uno en particular. Muy cercano, ¿no? Muy cercano, así es, de este equipo. Y queremos verlo. Y de regreso comentamos un poquito esto. Además, agradecemos a Tomás Mesones que quiso compartir esto a propósito del tema que estamos tocando. Camarógrafo del Respetamos canal. además muchísimo, así es, respetamos además muchísimo su historia y agradecemos que la haya compartido. Pero que hay personas que se mantienen en esa espera quizás y no se logra. Y allí cómo se trabaja eso, vamos a ver este testimonio. A mi esposa le diagnosticaron en el tercer cuatrimestre del 2003 la insuficiencia renal y le recomendaron la diálisis. Pero entonces nosotros pensamos que a ver si había otra opinión eso, y logramos que con el convenio Venezuela-Cuba la llevaran a Cuba. Bueno, ella duró aproximadamente 4 años sin diálisis, pero recayó porque ella tenía que volver a Cuba 6 meses, cada 6 meses a Cuba, en un lapso no sé de qué tiempo, pero ella no lo hizo por X circunstancias, ¿no? Bueno, pasó que yo me ofrecí a donarle el riñón y haciéndome los exámenes me salió diabetes, yo no sabía, no pude donar, pues. Y entonces ahí fue que quedamos nosotros en esa espera porque se estaba priorizando, a ella la vieron en la unidad del hospital militar, los doctores, el doctor Arana, el jefe de esa unidad de nefrología, y hubo que esperar un gran tiempo porque estaban priorizando a los niños, en los trasplantes de niños. Y bueno, sucedió que nos quedamos en la espera porque llegó un momento que ella, saliendo de diálisis, la llevó a una clínica porque tenía que verse y allí se quedó. Bueno, nosotros no somos fervientes religiosos, creemos en Dios y esas cosas. Y yo creo en el destino también, yo creo que todos estamos anotados en una lista. Bueno, ya veíamos ese testimonio de nuestro camarógrafo acá que está diariamente con nosotros aquí y se permitió, ¿no?, contarnos esa historia, algo tan personal. Yo no la conocía particularmente. No, yo tampoco. No sabía que había pasado esa situación de esa manera. Pero la compartió, agradecemos muchísimo que haya compartido y seguramente como este testimonio, pues hay muchísimos. Dice el señor Tomás, y ahí quiero apelar al tema religioso. ¿En algún momento te aferraste a algo, Yamile, al tema? Nosotros los venezolanos y las venezolanas somos muy creyentes de algo. Claro. ¿Cómo manejaste ese tema? O sea, ayuda de repente el tema religioso acompañado o sea, de la experiencia psicológica de todo eso. En tu caso, que no tuviste quizás ese acompañamiento profesional. Sí, bueno, aparte que me aferré a Dios, ¿verdad? Yo también soy religiosa, soy santera y a mis santos, pues. Nos aferramos a todo eso y mi hermano también era religioso, pues. Ok. Y nos aferramos a todo, pero como todos dicen, bueno, le echamos la culpa a ellos, ¿no? Todo tiene su destino, pues. Te vi Déjenlo afirmando algunas cosas de ese video cuando mencionó algún doctor. Además mencionaste el hospital militar, es decir, te vi como en empática con esto, ¿no? Con algo que decía el señor. También estuvimos en el hospital militar, ¿verdad? Con ese mismo doctor, de la cual él dijo que buscara otro donante porque yo era una persona ya mayor, pues. Ah, ok. Y que mi riñón ya estaba como viejo, pues.
Exacto. Y entonces nosotros salimos por ahí, no, este médico no nos conviene y mi riñón sí sirve, pues o sea, continúa lo mismo, sí. Y Tú sí. te aferraste a eso. Claro, quizás eran las recomendaciones, pero más era la voluntad y además era el que tenía. Pues Claro, era la más a persona la que sabía mano, y exacto. para no darle más larga a eso, mira, vamos a hacerlo de esta forma. Exacto. Entiendo. Y bueno, Miren, por acá nos llega otro mensajito que voy a leer de inmediato, de Fénix 5118, que siempre además está muy pendiente de los temas que tocamos en este al día. Agradecemos su participación. Dice, hola, buenas tardes. Hace muchos años yo me anoté como donante de órganos. ¿Eso está vigente aún? Que lleva ese registro que hice. Bueno, en este momento no tenemos como, digamos, una figura oficial que lleve pues esos temas, pero quizás, Gabriel, en esa experiencia que has tenido... Voy a comentar dos cositas, Ok. una sobre eso y otra sobre lo que mencionaron hace un momento, lo de los recursos religiosos y todo esto. En la psicología nosotros hablamos de los recursos noológicos, es decir, todas estas creencias religiosas, espirituales también, que no necesariamente tienen que estar encasilladas en alguna religión, que llevan a la persona a tener fe en que lo que estás haciendo es por un bien mayor, es porque también de alguna manera te da paz. ¿Ok? Ok. Entonces son aspectos que... como válido mencionaba, completamente. Sí, además ayuda mucho en el proceso, porque lleva a la persona a prepararse o a sentirse preparada de una manera distinta porque está confiando en un factor religioso, un factor espiritual. Entonces puede ayudar mucho en el proceso tanto de sentirse preparado, de sentirse tranquilo para la donación o sentirse también bien aceptado para el recibirlo. Y respecto a lo de las listas, también la persona del testimonio menciona algo importante al final que me impactó, que es todos estamos anotados en esa lista, ¿no? Refiriéndose un poco también a la lista, la única que tenemos seguro todos. El único lugar donde sabemos que vamos a llegar, ¿no? Exactamente, pero entonces también la esperanza, lo que les decía hace un momento de lo de la esperanza, el cómo esto afecta o no. Preguntaban sobre si las listas están activas, no sabría decirte en Venezuela cómo se maneja el tema de una lista de espera. Entiendo que hay muchos países que incluso en tu documento de identidad te preguntan si en caso de un accidente, en caso de que fallezcas, estarías dispuesto a donar un órgano o no. Justamente para poder ayudar a estas listas, pero entiendo que las personas pueden durar muchísimos años en lista. Tengo un familiar justamente, que lo mencionaba antes de la grabación, que está en ese proceso y justamente también ya otro familiar, que es su hermana, acaban de tomar la decisión de no vamos a continuar en la lista de espera porque tenemos años en este desgaste y bueno, vamos a dar el paso a hacer la donación. Mira, y tomando en ¿De cuenta... qué órgano, disculpa? Riñón. Tomando en consideración lo que estás diciendo, es importante porque hay personas que a veces subestiman este tema religioso, de la creencia de cada quien, y entonces quizás en ese momento todo es válido en ese sentido. Entonces, también respetar esto, ¿no? De que cada quien, si una persona tiene una creencia en X o Y, religión o algo, y eso es lo que esa persona cree, respetar eso, ¿no? Y sobre todo en estas circunstancias, entonces pasan en la familia, muchos opinan, pero ¿cuántos hacen o no hacen? Entonces, a veces eso también genera quizás diatriba, diferencia, y no es lo que se quiere en ese momento. Bueno, nos toca hacer una nueva pausa en Al Día. Estamos conectados por Jocelyn Correa con doble S en Instagram, Roger Villegas TV en TikTok. Ya venimos con más de Al Día. Seguimos con Yamile y con Gabriel. Ya venimos. Ella, estamos de vuelta en Al Día, hablando de este tema, dicotomía de una espera. El nombre que le hemos dado a todo este tema de la donación de órganos, obviamente con un testimonio muy valioso de Yamile, que ha querido compartirlo con nosotros. Agradecemos infinitamente que esté hoy acá en este espacio compartiendo esa historia y esa donación que hizo, de hecho, de su riñón a su hermano, que le otorgó pues años de vida. Y ya en un ratico vamos a conversar cómo fueron esos años, cómo vivió ese regalito que además le otorgaste como a su hermana, entendiendo esos vínculos que son tan maravillosos. Y con Gabriel Márquez, psicólogo, que nos ha dado unos daticos desde el punto de vista psicológico bastante interesantes, porque este acompañamiento tiene que darse. Así es, yo siempre, como sabes, nuestro equipo de producción está en la calle, preguntándole a la gente qué opina, qué le parece este tema, y vamos a ver este material que ha preparado nuestro equipo. Adelante. ¿Estarías dispuesto a donar un órgano para salvar una vida? Veamos. ¿Estarías dispuesto a donar un órgano para salvar una vida? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque la vida de otra persona, en este caso si sería un familiar mío que es querido, si le hace falta, bueno, mi madre es a la que yo le daría, mira, hasta mi vida. Señores, una preguntita rápida. ¿Ustedes serían capaces de donar un órgano para salvar una vida? Sí, claro. ¿Por qué? Porque usted lo ha dicho, está contribuyendo a que
a otra vida, darle vida a otra vida. Claro. Entonces, claro que sí, claro que sí. Chica, ¿y usted? Bueno, sí, ¿Por qué? porque quería ayudar a las personas, pues. Listo, gracias. Hasta luego. Señora, una preguntita rápida. ¿Estaría dispuesta a donar un órgano para salvar una vida? Claro que sí, ¿Por qué? claro. Porque bueno, yo lo pienso de esta forma. Si ya yo he cumplido mi misión acá en este mundo, le tengo que dar la oportunidad a las otras personas que vengan. Listo, gracias. Gracias. ¿Estaría dispuesta a donar un órgano para salvar una vida? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque si tengo la oportunidad de salvar una vida, lo puedo hacer. ¿Lo haría por un familiar, amigo o conocido? Claro. Listo, gracias. ¿Estarían dispuestos a donar un órgano para salvar una vida? En este momento no les sabría decir sí o no. Ok. No me lo Hermanito. ¿Para salvar una vida? Sí. Pendiente, un familiar. Amigo, conocido, ningún desconocido. Difícil. Difícil, cada uno malo para. No, sí, Gracias. dale, sí. Dale. Si Dios lo pone en el corazón de uno, sí. Porque a veces yo le dice a uno, póngale, tiene que ponerlo. Es así. Listo, gracias. Y en esta encuesta quedó demostrado el buen corazón que tienen los venezolanos. Y ustedes allá en el estudio, ¿darían un órgano por un familiar, amigo o conocido? Yo lo haría. Era una encuesta ¿Que lo harías? compleja. Mira, no sé, o sea, es muy quizás, Complejo. sí, complejo. Creo que coincido con las personas que dicen que por un familiar, alguien cercano, evidentemente, un hijo, algo así, Dios lo quiera, pero lo otro hay que pensarlo, no sé. Me agarraron fuera de base, como dice. No, es que obviamente uno tiene que analizar distintos elementos allí, hacer su acompañamiento psicológico, entender. Es decir, uno tiene que analizar todo, porque eso va a depender, como lo decía al principio, de hecho, de este programa, Gabriel, va a depender de cómo esa persona asimile esto que tú le estás dando y cómo además vas a vivir una vez que hayas hecho esa donación, porque ahí juega, más allá de todo el tema médico, juega mucho el tema Sí, de la aunque- mente y de toda esa carga allí de energía que estés poniendo. Aunque en si este sentido. analizamos la respuesta de las personas, la mayoría dijo que sí, ¿no? Pero el José, Pero nuestro en frío, productor, ahí, nuestro exacto. productor no le pregunta en la calle, mira, ¿lo haría sí o no? Y la gente de repente lo dice, bueno, no, sí, lo haría. Hay algo, si me permites, hay algo que me Claro. llamó la atención de Adelante. alguien que dice, claro, ya yo cumplí en esta vida, pero entonces la persona está dando por sentado que la donación sería póstuma, ¿ok? No Ah, sería ok. estando vivo, es otro Ok. factor importante allí. No es lo mismo como eso que les decía el documento de identidad, si en caso de que tengas un accidente o sucede algo, donarías un órgano, entonces tú te marcas como donador o no. Pero tomar la decisión estando vivo, tomando la decisión de estando vivo, hacer aún más el fuerte esfuerzo, todavía, claro. sí, es complicado. Y puede que de repente en frío digamos que sí, pero cuando nos toca sentarnos, ponernos la batica, hacernos los exámenes y demás. Y hay riesgo, evidentemente, en estos procesos de donación. Le ¿Qué te dijeron. dijeron? Exacto. Sí, sí, o sea, el riesgo es de que de repente puedes sufrir de la tensión y ya no puedes donar. No sufre la ¿verdad? tensión. esto. No, nada. Que Dios me la cuide y me la guarde siempre. Eso es el riesgo, o sea, Pero los médicos previos a esa situación te dijeron, mira, puede pasar esto, puede sí, pasar sí, aquello. puede pasar que de repente empiezas a sufrir de la tensión o cualquier otra cosa y no puedas donar, no puedas dar esa calidad de vida, pues. Y se te han acercado personas para decirte, mira, está pasando por alguna de estas situaciones, ¿conoces a alguien más que haya donado? Sí, un vecino, bueno, recientemente también falleció. La hija le iba a donar y yo me hablé con ella, le dije que sí, hazlo, pero cuando le hicieron la prueba, sufría de la tensión. No pudo hacer. No pudo hacerlo. Y bueno, tuvo mucho tiempo, ¿verdad? Esperando un donante y bueno, Pero recientemente falleció. Te buscó porque sabía que tú habías donado y... Sí, sí, claro, de hecho es vecino, pues. Exacto. Y era muy amigo de mi hermano. Mi hermano también le dijo, yo te ayudo con los medicamentos, dile que te donen, que si vas a poder, que no sé qué, pero... Pero, o sea, es decir, desde su posición, evidentemente sirve de ejemplo y ha ayudado quizás a otras personas a conocer cómo es este proceso porque no Sí, todo el sí. mundo. Sí, Excelente. sí, Excelente. Yo por fui eso una de las- dije en el hospital, bueno, yo siempre me la paso en el hospital, subo a nefrología y busco a la gente, le digo, sí, ¿Lo háganlo, hace háganlo, actualmente? Es una motivadora. Es una mire. motivadora. Sí, sí, sí. Qué bien, de verdad. Es una, Yamile Moreno, que nos está acompañando hoy en este programa, es como una de esas heroínas anónimas, que uno sabe que andan por ahí de Sin todos capa. esos corazones. Me llevo sin capa. Así, Así muy me real, decía. pero que está haciendo Exactamente. algo muy bonito con su labor en esta vida. ¿Cómo fueron esos años que le regalaste a tu hermano? Mira, fue como, o sea, más, compartimos muchísimo, ¿verdad?
Fue feliz. Se fortaleció muy esa feliz, relación. o sea, fue más penetrante entre la familia, pues más unido, más todo, compartíamos esto, compartíamos el otro. Él, bueno, dejó 2 niños, pero con esos niños también eran demasiado. Hizo lo que tenía que hacer, pues. No, y que lo estábamos hablando aquí con otro compañero que nos acompaña aquí, Holtzman. Después se le muestro por ahí las redes Que sociales. ya no estuvo con nosotros en este programa. Exacto, sí, que evidentemente a veces es lamentable que situaciones a veces difíciles o quizás a veces fatales sea la que nos unan. Entonces el mensaje también es que a quienes tienen esos seres queridos vivos en casa, sus padres, compartan con ellos, vivan cada uno, como dicen por allí, que ya suena un poco trillado, ¿no? Vive todos los días como si fuera el último, pero valorar a la familia, ¿no? Si Y- usted se levanta todos los días, porque además uno tiene, yo en distintas oportunidades me lo he repetido, si usted se levanta todos los días, usted se asoma por la ventana, usted puede ver el amanecer, y usted Respirar. puede caminar, y usted puede respirar, y usted puede darle un beso a su hijo, usted es una Hágalo. persona muy afortunada. Si usted puede hacer lo que le gusta, es una persona muy afortunada. Y hay que valorar esos pequeños detallitos que realmente hacen la diferencia. Y cuando usted le toque, que esté en esa lista, porque todos estamos, como decía el señor Tomás, irse de este mundo, usted va a decir, bueno, yo fui feliz, hice lo que tenía que hacer. Gabriel, ¿cómo se fortalece eso que quizás en la mente a veces a uno lo perturba, ¿no? A veces, quizás siempre se dice que uno nunca está preparado para la muerte. Sí, No es un estamos concepto que tiene que ver preparados, también con la cultura, ¿verdad? Uno, en base a esto que estamos conversando ahorita de valorar lo que tenemos, sin pensar en lo que vendrá, ¿no? Por ahí no podría uno también, como psicólogo, es válido este pensamiento. Sí. El tema cultural es indispensable para responderte allí. Tengo un amigo, una experiencia personal, un amigo que falleció estando nosotros bastante jóvenes. Yo tenía 18 años, él tendría 16. Wow. Le decíamos el tibetano, era practicante de religiones orientales y demás, budistas. Y cuando falleció, su familia estaba tranquila y cuando nosotros fuimos a lo que fue el funeral, la familia, o sea, se sentían unos rezos completamente distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿ok? En nuestro funeral hay gente triste, hay gente todavía como recordando las cosas que vivió con esa persona. Para ellos fue como la apertura a una vida superior y demás. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿ok? Nosotros no vamos a afrontar la muerte de esa manera. Entonces, culturalmente es un factor importante allí, ¿ok? Tus creencias de lo que es la vida después de la muerte también va a tener un valor influencia. agregado, una influencia muy importante. Pero siempre, mira, a ver, todo esto de conocernos a nosotros mejor, todo esto de explorar cómo nosotros afrontamos el mundo, todo esto de los pensamientos intrusivos que mencionabas hace un momento, son aspectos que se abordan en terapia Tiene un psicológica. término, disculpa, pero uno a veces dice y resulta que tiene un término. ¿Cómo se llama? Pensamientos intrusivos. Pero bueno, a pesar de que es un Intrusivos. término, sí, a pesar de que es un término, tampoco es un término tan técnico, se entiende desde, Ok. desde la explicación, ¿no? Pero sí, para esto están los profesionales de salud mental, para acompañarnos, enseñarnos y claro, siempre es un caso a caso, siempre es entender qué es lo que para ti te afecta, de qué manera te afecta, en qué piensas y cómo poder afrontarlo va a depender de los recursos que tú tengas. Hace un rato hablaba de los recursos no lógicos, los recursos no éticos, pero también hay un montón de otras cosas. Hace un momentico mencionaron algo que es la psicología positiva, es muy importante, que es la gratitud. ¿Ok? La gratitud es una de las fortalezas más grandes que puede tener el ser humano desde la psicología positiva. Entonces, hacer el ejercicio de levantarte, agradecer por lo que tienes y todo esto ayuda un montón cuando tienes días difíciles y tú dices como, bueno, ya va, o sea, estoy pasando por momentos complicados, me está haciendo falta esto, es pensar en, bueno, pero hace... Lo que tienes. Lo que tienes, hace tantos años esperabas estar en donde estás y todas estas cosas ayudan un montón a cómo afrontar la vida. Mira, hay varios mensajitos que quiero leer. Nadiesca 11 dice, tengo conocimiento que la Fundación Fundabeni hace el registro para lo de los trasplantes de riñón, entre otros órganos. Mi hija es paciente renal, ahorita en diálisis, a la espera de que nos llamen de esta fundación para la consulta previa e iniciar el proceso de trasplante. Y esto coincide con otro mensaje que nos llega, perdón que me moví el micrófono. Manuel Pinto nos escribe por el Instagram también y dice, buenas tardes, existe Fundabene, que es la Fundación Venezolana de Trasplante de Órganos y Tejidos y Células. En Venezuela contamos con la ley sobre donación y trasplante. Hablen de eso. Bueno, tuviésemos que tener incluso otro espacio para hablar sobre todo del tema legal, pero de hecho esta ley establece en uno de sus artículos, y esto es muy importante porque coincide además con una serie que estuvo muy de moda hace un rato, Pálpito. Tiene que ver con este trasplante de corazón, más allá del tema romántico y novelístico que usted puede ver allí, sale a relucir pues todo el tema de la comercialización en este sentido, que es ilegal, y nuestro país cuenta con una ley que garantiza que está prohibida cualquier transacción comercial con respecto a estos temas. En Venezuela también se realiza trasplante de córnea.
En algunos casos hemos visto algunas historias relacionadas con este tema que quizás no están... es tan interesante como cualquier procedimiento de estos, pero quizás no es tan complejo, dependiendo de cada historia. Y ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera que le enviaran un mensaje ahí a todos los televidentes, quizás, bueno, que usted quiera dar. De corazón, los invito a que donen. Hay muchas personas esperando. Gracias, señora Yamile. Gabriel, también Gracias, tus redes Gabriel. sociales para quienes quieran contactarte, alguna cita, algo. Las cámaras para ti. Ok, @Gabo PSI, Gabo de Gabriel, PSI de psicólogo en Instagram. Y bueno, esa es la principal red. Y un gusto haber estado aquí acompañando. Un gusto escuchar tu historia y la historia de la persona que nos contó en el relato. Para mí ha sido un placer estar acá con ustedes hoy. Gracias, Gabriel. El placer es nuestro de estar con ustedes acá. Esperemos que este programa haya sido de ayuda para todos ustedes en casa. Y agradecemos a Winnie Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, por estar acá con nosotros. Whitney, ¿tú lo harías? ¿Tú donarías algún órgano a algún familiar? Dijo que sí. Dice que sí, pero es una respuesta que uno también debe analizar ahí con distintos conceptos. Gabriel, por aquí me preguntan algo rapidito, yo sé que lo vimos a lo largo del programa. Dice, hola, buenas tardes, quisiera ser donadora de órganos, ¿qué requisito, cuáles son los trámites que tengo que realizar? Saludos, una institución a donde pueda acudir. La que nos Fundavene. mencionaron, Fundavene, exacto. Fundavene, puedes acudir allí. Y ya va, disculpa, y también mencionaron en los hospitales, tu experiencia, los hospitales que están haciendo... Hospital militar. El hospital militar, ¿y cuál fue El el otro? clínico. Y el clínico, ¿cierto? Ahorita no, pero el hospital militar sí tengo entendido que... Angie, están haciendo. bueno, busca bastante información a ver dónde puedes acudir y bueno, dónde puedes dar ese regalo que no es fácil para todas las personas, pero que lo estás haciendo en este momento. Nos vamos, feliz tarde. Nos vemos mañana de 2 a 3 de la tarde. Jocelyn Correa, Roger Villegas. Un gusto haber estado con ustedes. Chao.